¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por permitirnos llegar hasta donde usted se encuentra a través de este medio de comunicación. Damos gracias a Dios y le entregamos a Él toda la honra y toda la gloria de lo que está a punto de ocurrir en su vida y en la mía. Créame, cada vez que hablamos de la palabra de Dios, cada vez que reflexionamos en su palabra, el Espíritu de Dios hará una obra maravillosa en todos los oyentes. Sí, lo único que usted necesita es escuchar la palabra escrita para que el Espíritu de Dios redarguya su vida, su alma, su corazón y lo guíe a toda verdad y a toda justicia. Lo redarguya de pecado, de juicio y de justicia. Y también, ¿por qué no? Como está escrito, el Espíritu Santo es el consolador y también le consolará. Hoy estaremos reflexionando bajo el tema momento de fe. Un momento de fe en su vida y en la mía. Un instante. Un instante es como un abrir y cerrar de ojos. Un instante es como lo que dice la Escritura, que como el relámpago que se muestra en el oriente, sale del oriente y se muestra en el occidente. Es un instante nada más. En ese instante, en ese momento de fe, ocurren milagros, señales y prodigios. Sí, hasta donde usted se encuentre, en la condición en la que usted se encuentre, el milagro ocurrirá si tan solo usted cree. Vamos a plantear el contexto bíblico de manera responsable para que usted sea movido en fe de forma responsable. Cuando lleguemos al final del mensaje, usted tomará la decisión de si toma esta palabra y la cree y entra en ese momento de fe o simplemente la deja pasar. Yo espero que no la deje pasar. Yo espero que tome esta palabra, que haga un esfuerzo por entrar en ese momento de fe y el milagro, la señal, el prodigio, lo que usted está esperando ocurra en el nombre de Jesús. Que Dios manifieste su poder en su vida y en la mía por causa de la fe. Ese es el contexto bíblico. En Isaías capítulo 61 dice la Escritura: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Este pasaje bíblico se repite en Lucas capítulo 4, versículo número 18. Pero vamos al verso que sigue. Jesús es el mismo. Hebreos 13, 8. Jesús es el mismo en el contexto bíblico para que usted sepa, para que usted despeje de su mente y de su corazón la duda de si los milagros son para el tiempo de los apóstoles, para el tiempo de Jesús, o los milagros siguen ocurriendo por causa de su nombre. Este versículo bíblico lo guiará a entender, le ayudará a sacar de su mente y de su corazón la duda de si los milagros siguen ocurriendo en nuestro tiempo. Déjeme decirle que sí, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y lo único que usted necesita es creer, porque la Escritura dice: al que cree, todo le es posible. Leemos: acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón es el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos, de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupan. Nosotros
nos ocupamos de la parte espiritual. Deje que el resto de las personas se ocupen de las cosas materiales cuando hablan de Jesús, de sus milagros, de sus señales y de sus prodigios. Nosotros nos ocupamos de la parte espiritual y lo único que pretendemos es que cuando ocurra un milagro en su vida, usted le dé la honra y la gloria a Dios. A continuación, vamos a ver cómo es que se dieron las cosas estando Jesús en la tierra. Pero antes, déjeme mostrarle algo. Momentos de fe que cambiaron la vida de los hombres. Y un momento de fe puede cambiar su vida. No importa si usted cree o no cree. Es decir, no importa si es creyente o no creyente. No importa si tiene una religión o no la tiene. Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y usted puede acercarse a Jesús en la condición en la que se encuentra. Y dice la Escritura también que al que a Dios viene, Él no lo rechaza. Así es que, en la condición en la que usted se encuentre, por favor, usted procure tener en este día y en esta hora un momento de fe. Un momento de fe como el que tuvo Moisés en la zarza que ardía y no se consumía. Cuando él se acerca a la zarza, Dios mismo le dice: Moisés, Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que pisas santo es. En ese momento de fe, Moisés recibe el ministerio de liberar a un pueblo entero de la opresión y de la esclavitud, a un pueblo entero de la oscuridad espiritual, porque estando Israel cautivo no podía tener esa relación con Dios. Así es que Dios lo envía y le da un mensaje a Faraón diciéndole: deja ir a mi pueblo para que me adore. Por eso este versículo nos enseña que en la intimidad, en un momento con Dios, usted puede recibir un ministerio. Elías en la cueva. Elías en la cueva, después de haber tenido una victoria increíble sobre los profetas de Acera y de Baal, escucha una voz de una mujer que le dice que ella va a quitarle la vida. Él huye y se refugia en una cueva, y ahí pasa un momento emocional muy difícil. Su situación era muy difícil y escucha la voz de Dios y le dice que se levante, que coma y que beba, porque largo camino le resta. Él comió, bebió y Dios lo fortaleció, y ese ministerio continuó hasta que Dios determinó que había llegado el fin de su ministerio. Yo no sé cómo usted se encuentra en este momento, pero apoyándonos en este pasaje bíblico, podemos decirle que si emocionalmente usted se encuentra decaído, usted puede escuchar la voz de Dios decirle: come y bebe, porque largo camino te restan. Como yo sé que a usted le cuesta, a usted le resta largo camino, porque la Biblia dice: Dios cumplirá su propósito en mí. Y si ese propósito de Dios aún no se ha cumplido en usted, créame, no hay nada que le impida a Dios cumplir el propósito que fue establecido en usted desde antes de la fundación del mundo. Así es que, como usted se sienta, coma y beba, porque largo camino le resta. Un momento de fe. Jesús en el huerto, pero antes, la aparición de Dios a Salomón. Dios se le aparece a Salomón en ese momento de fe, en ese instante de fe. Y Dios le dice a Salomón: pídeme lo que quieras. Ese momento de fe es crucial en la vida del creyente. Este momento de fe es columna vertebral del creyente. Es cuando Dios se comunica con nosotros. Él confirma y Él afirma nuestro ministerio. Él afirma nuestro llamado. Él determina a qué hemos sido llamados para su obra. Y cuando Él nos pregunta: ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres que yo te dé? En ese momento Salomón le dice: solo dame sabiduría
para dirigir a este pueblo que es un pueblo numeroso? Y Dios le responde, porque no me pediste riquezas, ni gloria, ni la vida de tus enemigos. Te voy a dar lo que me has pedido y voy a añadirte lo que no me pediste. En este momento de fe es cuando nosotros tomamos la ocasión de hablar con Dios y externar lo que hay en nuestro corazón. Sí, porque la Escritura dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando este momento llegue a su vida, por favor, hable con Dios como si estuviera hablando con cualquier otra persona. Es decir, que sea un diálogo natural, un diálogo espontáneo en el que usted externa los deseos de su corazón. Y finalmente, en este contexto, solamente estamos planteando el contexto, la base de lo que viene. Citamos también una porción de la Escritura en la que Jesús se encuentra en el huerto de Getsemaní. Él está orando a Dios y le dice, Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Él miró la aflicción que estaba por delante y él entendió que lo que venía era muy difícil, muy duro, muy terrible. Yo no sé cómo se sienta usted en este momento. Probablemente la situación por la que usted está atravesando es verdaderamente difícil. Es muy dura de sobrellevar. Usted parecería que está viviendo una pesadilla, un sueño, pero un sueño que se convirtió en pesadilla y usted quisiera que se acabara pronto. Y usted probablemente esté pidiéndole a Dios que pase de sí este momento, esta dificultad. Déjeme decirle que Dios no solamente hará que esto pase, sino que Él lo fortalecerá. Jesús entiende que tiene que ir a la cruz, que tiene que padecer, porque así fue establecido, que Él sería el Cordero de Dios que limpiaría el pecado del mundo entero. Pero dice la Escritura que vinieron ángeles y lo fortalecieron. Y una vez fortalecido, Él se levanta diciéndole a Dios, hágase tu voluntad y no la mía. Se levanta fortalecido y Él va a la cruz. Reciba en ese momento de fe fortaleza para la condición en la que se encuentra. Levántese y vaya hasta el final de su carrera, porque en este proceso Dios le dará la victoria. Usted cumplirá el propósito que Dios mismo ha determinado en su vida y Él le dará la victoria. Este es el contexto para que usted entienda que lo que vamos a decir a continuación no es el fruto del pensamiento de un hombre o la voz y la pasión desenfrenada de un hombre. No. Esto es palabra de Dios y usted hará bien en creerla. Métase a este momento de fe. Solo necesita un instante y en ese instante decirle a Dios, Señor, yo creo que tú puedes, y agregue su necesidad y le garantizo por la palabra que hemos leído que Dios se glorificará en su vida. Viene Jesús con sus discípulos, avanzan, caminan, ya está Jesús con los 12 y dice la Escritura que Jesús fue invitado a unas bodas en Canaá de Galilea. Entonces llega Jesús a las bodas con sus discípulos, había mucha gente, había muchos invitados y por supuesto la pareja que se estaba casando. Entonces dice la Escritura que María, la madre de Jesús, llega con él y le dice, se acabó el vino. Y él le dice, ¿y qué tienes que ver conmigo, mujer? Entonces María da una instrucción que usted debe considerar el resto de su vida. María llega a Jesús para que Jesús hiciera el milagro de tener vino nuevamente en esa boda. El vino representa el gozo, la alegría, la fiesta, y no solamente el vino de forma literal como tal el líquido, no, el vino representaba más que líquido, representaba el gozo que hay en unas bodas, porque en las bodas del Cordero no habrá vino literal, no habrá vino en forma líquida, pero habrá gozo y alegría. Así es que, al día tercero se celebraron unas bodas de Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y como faltase el vino, dice a Jesús su madre, no tienen vino. Y le dice Jesús, ¿qué tenemos que ver tú y yo, mujer?
todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los que le servían, todo cuanto él os diga, hacedlo. Todo cuanto él os diga, hacedlo. Quien convirtió el agua en vino fue Jesús. Jesús es el que hace los milagros. María es la madre de Jesús. María es el vientre que Dios usó, un vientre de una mujer virgen que fue usado para que el verbo se hiciera carne. La obra de Dios en la tierra se hace a través de Jesús. No es María la intercesora, es María la que se acerca para hacerle saber a Jesús que no había vino en la fiesta. No es que estuviera intercediendo. Jesús toma la decisión por sí mismo de hacer que a la fiesta volviera el gozo, porque esta es la representación de las bodas de la iglesia con Jesús. Habrá gozo y alegría y reiteramos, no habrá vino líquido. También dice la Escritura que había una mujer que había padecido flujo de sangre por muchos años. Y había algo interesante en la vida de esta mujer. Esta mujer se dijo a sí misma, si tan solo tocare el borde de Jesús, seré sana. Esta es una buena actitud. Esta actitud nos lleva a un momento de fe. Si usted está pasando por alguna enfermedad, y le garantizo que puede estar ocurriendo, dadas las condiciones en las que estamos viviendo en este año 2020, el principio del siglo XXI, estamos atravesando por una pandemia. Es inevitable que alguien esté enfermo. También es inevitable y es muy probable que alguien crea esta palabra y decida vivir un momento de fe. La actitud es que usted venga a este momento de fe, ore a Dios en el nombre de Jesús y pida por su condición de salud. Dice la Biblia que esta mujer se dispuso a tocar el borde de su manto. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocares solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer fue sana desde aquella misma hora. Ten ánimo, hombre, ten ánimo, mujer, tu fe puede sanarte. Escuche, tu fe, su fe puede sanarle si tan solo se atreve a creer que Jesús es el Hijo de Dios, que en Jesús está el poder y la autoridad para reprender toda enfermedad y toda dolencia, como veíamos en las citas bíblicas planteando el contexto de lo que estaríamos viendo en este momento. Si usted vive ese momento de fe y le pide a Dios por su salud, su fe puede sanarle. Y esa fe propia, nacida de su corazón, glorificará a Dios. Y cuando a usted le pregunten quién oró por usted, simplemente diga, lo hice yo mismo. Se lo pedí con todo mi corazón a Dios. Y mira, estoy sano. Ya no tengo esa enfermedad de terror, de espanto, de miedo que produce muerte. He sido sanado por la fe en Jesús, el Hijo de Dios. También continúa su viaje Jesús caminando por ciudades, por aldeas y por pueblos vecinos. Y en ese caminar Jesús encuentra a un hombre ciego. Llegan a Betsaida, Jesús y sus discípulos, y le traen un ciego, suplicándole que lo toque. Tomándole de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y poniendo saliva en sus ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Y alzando la mirada dijo, veo a los hombres como árboles que andan. Después puso otra vez las manos sobre sus ojos y comenzó a ver y quedó curado, de manera que veía con claridad todas las cosas y lo envió a su casa diciendo, no entres ni siquiera en la aldea. Se presenta o le presentan a Jesús un hombre ciego. El presentarle a Jesús un hombre ciego significa que usted escucha la palabra
Y esta palabra lo guía, el Espíritu Santo lo guía a Jesús, lo guía a tener un tiempo personal con Él, un encuentro personal con Él, un momento de fe. Déjese guiar por esta palabra, déjese guiar por el Espíritu Santo hacia Jesús, y cuando usted esté frente a Jesús y Él le diga, ¿qué quieres que haga por ti? Por favor, usted responda en fe y reciba sanidad en el nombre de Jesús. Reciba liberación en el nombre de Jesús. Reciba provisión en el nombre de Jesús, que son los textos que siguen a continuación. Jesús está haciendo todas estas cosas, milagros, señales y prodigios, cuando de repente se acercan a Él y le dicen, Señor, Maestro, tu amigo Lázaro está enfermo. Y Jesús continúa con su trabajo, con su labor, con su ministerio, y pasaron los días y Jesús vuelve a escuchar que Lázaro está enfermo, y entonces Jesús dice, vamos a la casa de Lázaro a despertarle. Entonces los discípulos creyeron que estaba durmiendo. Como creyeron que estaba durmiendo, Jesús les dice, Lázaro ha muerto, vamos a resucitarle. No sé si usted logra imaginarse este acontecimiento. Jesús amaba a Lázaro y Jesús estaba haciendo señales, prodigios y milagros sabiendo que Lázaro estaba enfermo, pero él dijo que esa enfermedad no era de muerte. Así es que lo que Jesús estaba haciendo era aprovechar que la situación se pusiera más grave, más caótica, más emocionalmente más fuerte, porque la gloria de Dios se iba a manifestar. Cuando llega el momento de orar, cuando el escenario era el que yo estoy describiendo, había venido mucha gente, habían venido muchos judíos y mucha gente de todas las aldeas a ver qué iba a pasar. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Y después de decir esto, gritó con voz fuerte, Lázaro, sal fuera. Y el que estaba muerto salió atado de pies y manos con vendas, y el rostro envuelto con un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Esta es la voz de Dios, esta es la voz de autoridad del que tiene el poder sobre la muerte, sobre la carne, sobre el pecado, sobre Satanás, sobre principados, sobre potestades, sobre gobernadores, sobre espíritus inmundos. Él es la voz de Dios. Él tiene esa voz de autoridad y le dice a Lázaro, venciendo la muerte, Lázaro, sal fuera. Estamos orando por una hermanita, estamos orando por pastores, estamos orando por la iglesia. Gracias a Dios por ese privilegio. Y nosotros creemos que ocurrirán muchos milagros en este proceso. Si usted desea, súmese a estas oraciones, díganos y pregúntenos por quién estamos orando y nosotros se los compartimos. Pero Jesús tiene el poder para hacer traer de la muerte a la vida a quien nosotros pongamos delante de Él para que esto ocurra. Y ocurrirá para que el nombre de Dios sea glorificado, única y exclusivamente para que el nombre de Dios sea glorificado. Todavía tenemos 2 porciones más. Estando Jesús haciendo todas estas cosas, habla con sus discípulos y les dice, avancen, yo los veo en la otra orilla. Y ellos se suben a la barca y van avanzando y se topan con una tempestad que estaba a punto de quitarles la vida. Ellos, espantados y temerosos porque era de noche, temiendo por su vida y no hallando qué hacer, ven algo que les parece un fantasma. Pero al instante, dice la Escritura, y en la 4ª vigilia de la noche vino a ellos caminando sobre el mar,
se asustaron y dijeron, es un fantasma. Y llenos de miedo empezaron a gritar. Pero al instante Jesús habló, tened confianza, soy yo. No tengáis miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo él. Y Pedro se bajó de la barca y comenzó a andar sobre las aguas en dirección de Jesús, pero al ver que el viento era muy fuerte se atemorizó y al empezar a hundirse, se puso a gritar, Señor, sálvame. Al instante Jesús alargó la mano, lo sujetó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Es seguro, las probabilidades se reducen a cero. Es seguro que en algún momento de estos meses y de los meses que vengan, estaremos pasando por una tribulación. No estoy profetizando tribulación sobre nadie. Estoy diciendo que las probabilidades son muy altas de que por alguna razón atravesemos alguna tribulación. Y probablemente pensemos que no vamos a salir de esta. Así como Pedro y los apóstoles se encontraban en esta situación temiendo por su vida. Usted, por favor, en un momento de fe, escuche la voz de Jesús diciéndole, ven, ven a mí. Puedes caminar sobre esta tribulación. Puedes avanzar sobre esta angustia. Puedes ir adelante aún sobre la situación que tú estés atravesando. Solo pon tus ojos en mí, porque está escrito, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. No los quite. Usted sepa que está caminando sobre la tribulación, porque usted va hacia Jesús y Jesús lo llevará a buen puerto. Jesús lo llevará seguro hasta la otra orilla. No se olvide, por favor, tenga un momento de fe con Dios, tenga un momento de fe con Jesús. Tenga un momento de fe en la presencia del Espíritu Santo, porque Él hará que usted atraviese esta tribulación y termine en lugar seguro. Estamos terminando. La resurrección de la hija de Jairo. Este pasaje es un pasaje que Jesús escucha a un hombre clamar por su hija. Viene uno de los jefes de la sinagoga de nombre Jairo y al verlo se echa a sus pies y le suplica con insistencia diciendo, mi hija está en las últimas. Esto me recuerda a un mensaje que recibimos recientemente donde nos dicen, si en 10 días mi hermana no reacciona, probablemente muera. Si en 10 días ella reacciona, entonces ella vivirá. Había angustia en el mensaje, había tribulación en el mensaje, había esa sensación de miedo y de impotencia al saber que solo tenemos 10 días para que la vida o la muerte se manifiesten en la vida de nuestra hermanita. Déjeme decirle que en estos 10 días nosotros estaremos clamando por un milagro en favor de esta joven, por un milagro en favor de los hombres y mujeres a los que nos han encomendado en oración. Tenemos todos estos días para clamar a Dios por un milagro con esa misma sensación del papá de esta mujer, de esta niña llamado Jairo. Así tenemos que venir a Jesús rogándole, implorándole, pidiendo compasión y misericordia por los seres que nosotros amamos. Dice, ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva. Todavía estaba él hablando cuando llegan desde la casa del jefe de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas ya al maestro? Jesús, al oír lo que hablaban, dice al jefe de la sinagoga, no temas, tan solo ten fe. Este virus que provocó la pandemia en este siglo, nosotros estamos en el año 2020, ha producido muerte en diferentes continentes, en diferentes países, en diferentes estados y lugares de esta tierra. Y parece que ese espíritu de muerte está cobrando vidas, sin duda.
Pero nosotros tenemos una palabra de fe, que aun cuando alguien tenga o sea contagiado por ese virus, nosotros no declaremos muerte sobre él, declaremos vida sobre él en el nombre de Jesús. Esta va a ser la diferencia. Sí, habrán sido infectados por este virus, sí, el destino por la situación en la que nos encontramos pudiera ser la muerte, pero nosotros creemos que esto que está ocurriendo es para que la gloria de Dios se manifieste, tanto en los que creen como en los que no creen. Así es que Jesús va a la casa de Jairo y entra a la casa de Jairo y tomando la mano de la niña le dice, Talita Kumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Y enseguida la niña se levantó y se puso a andar, pues tenía 12 años, y quedaron llenos de asombro. Les insistió mucho en que nadie lo supiera y dijo que dieran de comer a la niña. Esto es lo que ocurre en un momento de fe, la presencia de Jesús. Talita Kumi, a ti te digo, levántate. Y la niña que estaba muerta se levantó. Este virus de muerte se va en el nombre de Jesús cuando usted crea la palabra, cuando usted entra en un momento de fe y usted le pide a Dios vida. Jesucristo, dice la Biblia, es el camino, la verdad y la vida. Él es el dador de la vida. No tenga miedo, solo crea, por favor, y enfrente esta situación que se presente en su vida o en la vida de su familia con fe, en un momento con Dios, pidiendo por los seres que amamos que han contraído este virus. Pidamos a Dios vida en el nombre de Jesús para gloria de Él. Terminamos. Multiplicación de los panes y de los peces. Jesús se alejó en una barca hacia un lugar apartado, él solo. Cuando la gente se enteró, le siguió a pie desde las ciudades. Al desembarcar vio una gran muchedumbre y se llenó de compasión por ella y curó a los enfermos. Al atardecer se acercaron sus discípulos y le dijeron, este es lugar apartado y ya ha pasado la hora. Despide la gente para que vayan a las aldeas a comprar alimentos. Pero Jesús les dijo, no hace falta que se vayan, denles vosotros de comer. Ellos le respondieron, aquí no tenemos más que 5 panes y 3 peces. Él les dijo, traédmelos. Entonces mandó a la gente que se acomodara en la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los dio a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta que quedaron satisfechos, y de los trozos que sobraron recogieron 12 cestos llenos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Por qué dejamos al final este pasaje? Porque se vienen días de necesidad de alimentos, necesidad de bebida, probablemente necesidad de vestido también. Y probablemente el dinero ya se agotó y los bienes materiales se gastaron, ya no le queda nada a la gente porque el momento es complicado. Así es que Jesús se levanta y te dice a ti y me dice a mí, denles ustedes lo que necesitan. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomar de lo que tenemos, orar a Dios, Él lo multiplicará y podemos repartirlo sin ningún problema, a discreción y en abundancia, a toda la gente que esté en necesidad para que el nombre de Dios sea glorificado. Tomen de lo que tienen y denlo. Dice la Escritura que un hombre rico, porque no hace falta tener para dar, hace falta querer para dar. Un hombre rico le fue dicho, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Pero el hombre era rico y por su riqueza se negó a hacerlo. Usted no necesita ser rico para dar, usted necesita querer para compartir. Lo que tiene le sirve para compartir. No de todo para que usted no venga a necesidad. Comparta con sabiduría y con entendimiento y supla las necesidades de los hombres y las mujeres que están clamando por una provisión para que su nombre sea glorificado en ellos y en nosotros también. En nosotros porque la Biblia dice, es mejor dar que recibir. Hagamos esta obra en el nombre de Jesús. Finalmente, hablamos ahora
de un leproso. Al bajar al monte le seguía una gran multitud. En esto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, le tocó diciendo: quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de la lepra. Entonces le dijo Jesús: mira, no lo digas a nadie, pero para nada, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. El símil de la lepra y este virus es semejante. Todos los que contraen este virus son confinados, son apartados, son puestos en un lugar y no tienen más contacto con nadie. Lo que pasaba con la lepra era que cuando un leproso contraía la lepra tenía que salir gritando: inmundo, 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 para que la gente supiera que tiene lepra. Hoy parece que le estamos pidiendo lo mismo a la gente que contrae este virus. En el tiempo de la lepra, la gente se mantenía a 1,80 m de distancia para no ser contagiados. Hoy día nos piden que nosotros guardemos distancia entre uno y otro. Es un símil parecido. Como es un símil, entonces nosotros podemos decirle que si Jesús tuvo misericordia con un leproso, ¿por qué no la tendrá con un hombre que ha contraído este virus del siglo, este virus de esta pandemia? Lo único que ese hombre o mujer debe hacer es decirle a Jesús: Señor, si quieres, puedes sanarme. Usted escuchará la voz de Jesús diciéndole: quiero ser sano. Vamos, hagámoslo en el nombre de Jesús. Este es un momento de fe. Así es como ocurren las señales, los prodigios, los milagros. Ya no van a necesitarse las manos de los hombres, ya no van a necesitarse los hombres o las mujeres. Lo que queremos que ocurra en el tiempo presente y en el futuro es que los hombres se muevan a fe. Dice la Escritura: y cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe en la tierra. Por favor, usted responda sí, que cuando el Hijo del Hombre venga, encuentre fe en esta tierra. Usted, si ha contraído este virus, por favor, se lo pido encarecidamente con todo mi corazón, se lo pido de forma responsable, con todos los versículos bíblicos que han acontecido este mensaje. Usted puede orar a Dios en el nombre de Jesús diciéndole: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Usted escuchará la voz en ese momento de fe diciéndole: quiero ser sano. Es maravilloso este momento de fe. El milagro de la salvación, y con esto terminamos. Lucas 23:42. Y nosotros, a la verdad, comenta el hombre que estaba siendo crucificado juntamente con Jesús. Nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, estamos siendo crucificados. Pero nada malo ha hecho, refiriéndose a Jesús. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La salvación también es un milagro. Por favor, venga a Cristo en la condición en la que usted se encuentre. Ese hombre